¿sí? Entonces empezamos el día de hoy, miércoles 17 de junio, con la clase de la tarea número 2 de lengua y literatura del ciclo básico paralelo A de la institución, ¿no es cierto? De la unidad número 4. Bien, y esta semana vamos a tratar el primer tema que se llama la literatura medieval, ¿no? ¿Y qué es la literatura medieval? Pues se conoce como literatura medieval a todos aquellos escritos, textos, eh, historias, mitologías, cuentos que han sido redactadas en la Edad Media, ¿no? ¿Sí? En aquella edad en la que grandes caballeros peleaban por la conquista de los reinos, ¿no? En donde los reyes y las reinas eran quienes regían los destinos de sus pueblos, ¿no? Sí, donde uno puede decir que esta edad estaría entre los años 1100 y 1275, ¿no? Sí, en donde se, se ve, ¿no? En los vestigios literarios que ha habido una literatura abundante, ¿no? Grandes epopeyas heroicas, ¿no? Populares y caballerescas, dice ahí, poesías y novelas de trovadores, ¿no? A esto se le llama literatura medieval, ¿sí? Aquellos textos que han sido escritos en esta edad que acabo yo de describir en este momento, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí viene la primera actividad de ustedes sobre literatura medieval. Sí, en donde la primera actividad dice, describa la relación que existe entre la literatura y la historia. Eso es lo primero que usted tiene que describir. ¿Alguien se anima a decirme, pues, cuál sería la relación que podría existir entre literatura y historia? ¿Se anima alguien a indicar más o menos una idea que tengan en cuál sería, pues, la relación entre literatura e historia? Nadie se Los le... hechos, profe, ¿Perdón? los hechos Claro, ¿y los hechos en dónde están plasmados? en libros, ¿Y los libros qué son? historias, Literatura, ¿no es cierto? sí. Claro, entonces esa vendría, lo que usted dice, Yesenia, es lo correcto. La relación entre la historia y la literatura es que si no hubiese la literatura, textos escritos, ¿sí? Nosotros no hubiésemos conocido sobre nuestra historia, ¿sí? Entonces, tal vez esa puede ser una relación que existe entre literatura e historia, ¿sí? Si a ustedes se les ocurre y quieren expresarme alguna otra que ustedes crean, pues estamos también, este es el espacio para que ustedes lo redacten, ¿no? Y lo redacten como lo hemos venido haciendo, ¿no? Textos producidos por ustedes mismos, ¿sí? Ahora dice, explique por qué la literatura es un aporte al desarrollo histórico de la humanidad. ¿Alguien me puede indicar o puede tener alguna idea de que por qué la literatura aporta al desarrollo histórico? ¿Porque son hechos del pasado? Ok, porque son hechos del pasado plasmados en algo para ser leídos en el futuro, ¿no? Sí, estamos. ¿Creen ustedes que lo que yo digo es la realidad? Yo sí creo, profe. Sí, alguien cree que no. Alguien dice usted está equivocado. Yo creo que sí es verdad, licenciado. Buenas noches, Pedro Román, le saludo. Porque lo que se escribe ya queda ahí guardado, ya cualquier momento se puede revisar. Así es, ¿no? Lo que está escrito queda para nuestras futuras generaciones, ¿no? Hay vestigios en cuevas, ¿no? En donde nuestros antepasados, ¿no? Aquellos que no conocían sobre las letras, lo hacían en dibujos, ¿sí? Y nos expresaban ideas que han quedado para hoy, ¿no? De cómo ellos vivían, de cuáles eran sus actividades en esa época, ¿no? Que han sido plasmadas en dibujos. Entonces, a eso también se lo conoce como literatura, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más puede aportar algo? Yo, licenciado, Eric. Eric Palma, Sí, sí. Eric, cuéntenos. A que la literatura nos ayuda, o sea, a que son hechos del pasado y se pueden leer para no cometerlos ahora en el futuro. Correcto. Sí, quien no sabe la historia está destinado a repetirla, dicen. Exacto. ¿No es cierto? ¿Se han oído Sí, eso? Sí. Quien no conoce la historia está destinado a repetirla, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, ¿no es cierto? Entonces, toda esta literatura plasmada en libros, en textos, en escritos, sirven para que la gente en el futuro sepa cómo vivimos nosotros y aporta a datos históricos, ¿de acuerdo? Bien, esta era la primera parte de la tarea. ¿Les parece fácil o les parece difícil? Fácil, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo está Marta? Fácil, ¿no es cierto? Sí, tienen la característica de las tareas que me gusta a mí que ustedes presenten, ¿no? Las cuales ustedes escriban de su propia iniciativa y planteen la opinión propia de ustedes, ¿no? Sin copiar en ningún lado. Nosotros ya sabemos que nosotros no tenemos que copiar en ningún lado para expresar lo que nosotros pensamos sobre tal o cual situación, ¿de acuerdo? Bien, si estamos todos de acuerdo, pues vamos a pasar a la segunda parte de nuestra tarea, ¿no? Que es las variaciones socioculturales de la lengua. Híjole, qué difícil ese título, ¿no? Las variaciones lingüísticas. ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que significa esto de variaciones lingüísticas? licenciado, Eric. es sobre las diferentes lenguas que se hablan en el mundo, ¿no? Sí, claro, pero más que eso, es las diferentes formas de hablar que, que existen de acuerdo a la sociedad, al grupo social al cual pertenece la persona. ¿Sí? Ah, claro. Ah, Entonces ahí dice las variaciones socioculturales de la lengua. ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces bien, es como varía la lengua de acuerdo al grupo social al cual pertenecemos, ¿no es cierto? sí. Sí, entonces ustedes, segurito, segurito, ustedes podrán identificar cómo hablaban ustedes antes de entrar al colegio y cómo ustedes hablan hoy, que están ya dentro del colegio unos 4 meses, ¿no es cierto? Debe haber Exacto, Liz. algún progreso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes han leído, ¿no es cierto? Han incorporado en su vocabulario nuevas palabras que tal vez ustedes no la incorporaban, no porque no la conocían, sino porque hoy están conociendo muchas cosas sobre esto, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya pertenecen a otro grupo social, ¿sí? Social, ¿no? Que al que pertenecían antes de entrar a la institución, ¿no es cierto? Antes de entrar a la institución, ustedes pertenecían a un grupo social que tenían un nivel académico menor al colegio. Hoy ustedes pertenecen a un grupo social que ya están dentro de la educación media, ¿no es cierto? Es decir, ya tienen otro estatus social. ¿Estamos? ¿Alguien se ha dado cuenta cómo ha variado su forma de actuar, su forma de hablar desde que está en el colegio? Ya se va perdiendo un poco el miedo al expresarse, licenciado. ¿No es cierto que sí, Marta? ¿No es cierto? Sí, Ustedes entraron de una forma y hoy están ya de otra manera, ¿no es cierto? Y seguramente estos progresos en el habla, en la forma de expresión, en la forma de hablar, van a tener muchos resultados o van a tener implicaciones en su aspecto laboral, es decir, ya sus compañeros, sus jefes, van a ver cómo ustedes han progresado, ¿no? Y van a tener nuevas oportunidades. Y eso que solamente estamos, creo que 4 o 5 meses. Imagínense cuando ustedes se gradúen, el bagaje de conocimientos que ustedes van a tener, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata este tema, ¿no? De las variaciones socioculturales de la lengua, ¿sí?
Entonces dice que hay varios factores que determinan el uso del lenguaje. Por ejemplo, la relación entre emisor y receptor. Claro que sí, porque uno habla diferente cuando la relación es cercana, ¿no? Con la persona con la que se está hablando, ¿no? Cuando la relación es cercana, uno habla con más confianza, es decir, la forma de hablar es diferente, ¿no? Uno habla diferente cuando hay diferentes canales de comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo me expreso diferente en forma verbal que en forma escrita, ¿sí? ¿Quién sabe? Yo me expreso de forma diferente por chat al hacer un mensaje de WhatsApp o por llamar o mediante la llamada por el mismo WhatsApp. ¿Sí? Entonces, cuando el canal de comunicación varía, pues me expreso de forma diferente. Me expreso de forma diferente de acuerdo al tema que se está tratando. ¿Sí? De acuerdo al tema que se está tratando. Si es un tema académico, pues me expreso de forma académica. Si es un tema, un problema social, me expreso de una forma que amerite, ¿no? Si es un tema dedicado para niños, me expreso con un lenguaje con el cual los niños puedan entenderme, ¿sí? También me expreso diferente cuando la intención es diferente, ¿no? Entonces uno habla con alguien de acuerdo a la intención que uno requiere generar en la otra persona, ¿no? Los vendedores tienen la intención de vender, entonces ellos tienen una forma de hablar cuando se dirigen a nosotros, ¿no? Que es diferente a la intención que tienen pues otro tipo de personas, por ejemplo, las personas que le van a cobrar en cambio, ¿no? Entonces ellos se expresan de otra manera porque es otra su intención, ¿sí? Y también me expreso diferente cuando el momento y lugar lo amerita, ¿no? Uno tiene que saber que cuando uno está en la casa se expresa de una manera, cuando uno está con sus amigos se expresa de otra manera y cuando uno está en su trabajo se expresa de otra manera, ¿no? De acuerdo al momento y al lugar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas características varía la lengua. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Están de acuerdo? Sí, Licen, buenas noches. ¿Sí? ¿Cree que lo que yo dije es lo correcto, Rocío? Sí, Licen, tiene toda Sí, la razón. ¿le ha pasado? Muchas veces. Claro que sí. Muchas gracias, Rocío. Yesenia me parece que abrió el micrófono. Creo que la vi por Sí, ahí sí. abriendo. A ver, cuénteme. Que sí tiene mucha razón porque, por ejemplo, a las personas que vienen del campo, Ajá. cuando vienen a educarse a la ciudad, cambian mucho. Eso, muy bien, Yesenia. Eso me da pie para seguir a al tercer tema que tenemos para hoy, ¿no es cierto? En donde hay clases de variaciones, ¿no? Variaciones geográficas. Sí, los serranos hablamos diferente que los costeños. ¿Algún estudiante o alguna estudiante de la costa? Ahorita estamos con algún estudiante o alguna estudiante que sea de la costa de nuestro país. Yo, profe, Yesenia, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo vive en Quito, Yesenia? 14 años. Entonces ya se le pegó la forma de hablar de los quiteños. A veces, A veces, ¿no es cierto? Entonces usted es fiel testigo de la variación del lenguaje de la costa con la sierra, pues, ¿no es cierto? Sí, Yesenia. sí, porque a veces yo también igual hago una mezcla entre como dicen vulgarmente, el mono Ya, de la sierra. ya. Y tal vez hay algún ejemplo que usted tenga de algo que le llame la atención del léxico de la sierra. Ese habladito que tienen medio, que le aumentan a veces palabras. Y ya, al menos el de Quito aumenta el diminutivo, ¿no? En Sí, cambio, en la costa le quitamos. exacto, ¿no es cierto? Sí, Entonces, profe.
Así es. Entonces, esas clases de variaciones se llaman variaciones geográficas. ¿Ok? Sí, entonces, de acuerdo al lugar en donde usted nace, usted tiene una forma de hablar. Sí. ¿Alguien está aquí de, por ejemplo, de Cuenca? De la SUAY, ¿no? No hay. Esa es una forma de hablar un poquito particular también, ¿no? Entonces, cada es muy característica de ese lugar, ¿no? Sí. Igual nuestros hermanos afroecuatorianos tienen una forma de hablar, ¿no es cierto? Nuestros hermanos indígenas tienen una forma de hablar de la misma manera, ¿no? Entonces, es de acuerdo a el lugar en donde nací, ¿no? Y también existe variaciones fonético y fonológicas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que omiten la S, ¿no? Hay personas que, como dice Yesenia, quitan letras, ponen letras, ¿no es cierto? Como los serranos, la R la tenemos muy arraigada en nuestra forma de hablar, ¿no? A ese tipo de variaciones del lenguaje se llama variación fonético-fonológica. ¿Está entendido estos temas que hemos tratado el día de hoy? Sí, listen. Sí, está entendido, Yesenia. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar algo? Buenas Patricia, noches. cuénteme, ¿entendimos o no? Sí, dice. ¿Sí se ha dado cuenta la Sí, dice. variación de la lengua, al menos en nuestro país? ¿Se ha dado cuenta? Sí, Sí, por ejemplo, yo soy del campo. ¿no es cierto? Entonces ahí hay una forma de hablar, ¿sí? ¿Sí? Sí, Que en la ciudad, claro, claro. Pero eso enriquece nuestra cultura, ¿sí? Enriquece nuestra cultura, todas esas variaciones lingüísticas que tenemos nosotros en nuestro país. ¿Alguien más puede participar? A ver, vamos a ver quién no ha participado. Vamos a ver. A ver, aquí. Listen, buenas noches. Carlos Aucancela, cuénteme. ¿Entendimos el tema? ¿Sí me escucha, Liz? Sí, sí le estoy escuchando. Cuénteme. Sí me parece muy buena la clase sobre los cambios lingüísticos, en las formas de hablar. Por ejemplo, yo soy del campo, soy de Chimborazo, ¿Ya? y hay diferentes partes de hablar con los hermanos indígenas de Otavalo y con también los de Cotopaxi. Hay muchas diferencias de habla entre indígenas y de tales provincias y parroquias. Todo eso nos enriquece, asimismo como el habla es diferente, las costumbres y las tradiciones de cada uno de nuestros sectores del país son también diferentes, ¿no? Sí, Lizzy, es muy diferente porque me he ido a diferentes lugares, pero todo es diferente, como usted dice, las tradiciones, las culturas son diferentes, no son iguales. Así es, Carlos, muy bien, muchísimas gracias por su participación. ¿Aló? A ver, vamos a ver, Elizabeth Astudillo. ¿Aló? ¿Qué pasó? Elizabeth Astudillo. ¿Ah? Elizabeth. No, parece que hay algún problema con Elizabeth. Claudio Alvarado se encuentra por ahí. Claudio Alvarado. Buenas noches, licenciado. Sí. ¿Dónde estamos, Claudio? Ah, ya estamos, correctos. Cuénteme, ¿qué le parece lo que ya hemos hablado el día de hoy? Sí, licenciado, disculpe, llegué un poquito atrasado, pero sí le oí de las lingüísticas, sí, lógicamente el cantadito de Cuenca y con la costa, ¿no? Y de las costumbres mismo que tenemos, cada región tiene también sus costumbres, sí, sus comidas más que todo también, sus platos Claro. típicos, aparte Eso es nuestra tradición.
Así es, eso es lo que nos enriquece como país, ¿no? Desde la forma de como hablar hasta país, la... como cultura y Así es, así es, y los platos típicos que nos expresan en todo lo que es la comida en el exterior, el caldo de pata, así es. el Es que seco todo tiene de que ver, chivo. ¿no? La forma de hablar, la Así forma es. de vestir, la forma de expresarse, la forma en que cocinamos, la forma en la que vivimos en cada uno de los sectores de nuestra patria. Muchas gracias, Claudia. Bien, entonces esta Gracias, ha Félix. sido la tercera parte de nuestra clase el día de hoy, ¿no? De donde se despega el, el siguiente trabajo, ¿no? Este trabajo estaba pensado para estar en el aula, ¿no? Pero como hoy estamos a distancia, lo vamos a tener que hacer de otra manera, ¿sí? Eh, dice, promuevan una conversación grupal, lastimosamente no lo podemos hacer, a pesar de que ya lo hemos hecho en este momento, ¿no? Dice, pongan atención a la variación fonética de cada integrante del grupo. Lo hemos hecho en este momento, ¿no? Ya hemos visto que cada uno tiene una forma de hablar distinta, ¿no? Dice, escriban en el cuaderno las variaciones fonéticas que encontraron. Aquí es donde yo voy a cambiar un poquito esta tarea. Escúchenme bien, por favor. Ustedes lo que van a hacer es un listado de frases típicas de la sierra y frases típicas de la costa, ¿sí? Vamos a investigar un poquito, ¿no? Frases típicas de la sierra, frases típicas de la costa. Digamos que unas 5 frases típicas de la sierra, unas 5 frases típicas de la costa. Y luego la cuarta parte sí la van a hacer, ¿no? Van a hacer una explicación de si estas variables fonéticas influyen en las relaciones sociales. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que el hablado costeño tiene alguna influencia en la relación social que puede tener aquí en la sierra, o el hablado serrano tiene alguna influencia en el aspecto social en la costa. ¿Mm? Tal vez eso quiero leer, a ver qué es lo que opinan ustedes sobre eso, ¿no? Y dice al último, realicen una plenaria sobre las explicaciones de cada grupo. Eso tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer, simplemente vamos a hacer la escritura de las variaciones lingüísticas, 5 de la sierra, 5 de la costa, y vamos a explicar si estas variantes fonéticas influyen en las relaciones sociales, ¿de acuerdo? Es decir, de la tarea solamente es la parte 3 y la parte 4. Eric, ¿tenía alguna pregunta? El licenciado le iba a preguntar esa si era la 3 y la 4, pero ya respondió antes de Correcto, que muy pregunte. bien. Entonces la tarea consiste en, vamos a ver, la primera parte, recuerden que había una primera parte por acá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Teníamos que contestar estas dos preguntas. ¿Sí? Describe la relación que existe entre la literatura y la historia. Y explicamos de por qué la literatura es un aporte al desarrollo histórico de la humanidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego contestamos la pregunta 3 y la pregunta 4 de esta segunda parte, ¿no? Teniendo en cuenta que esta tarea era estaba pensada para estar en el aula, pero no la podemos hacer por lo pronto, ¿de acuerdo? ¿Está clara la tarea? Sí, listo. ¿Sí está claro? Sí, listo. Sí, licenciado. Bien, muy bien, me parece correcto.